buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la charla de hoy, los nuevos desafíos de la enseñanza de la arquitectura para la construcción de un futuro sustentable. Esta mesa está compuesta por los decanos de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Están presentes en la mesa el arquitecto Daniel Miranda, profesor del Taller Vertical de Arquitectura Lebrero Miranda, y el arquitecto y vicedecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y el arquitecto Roberto Guadaña, decano de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata y profesor titular del Taller de Diseño Arquitectónico de 1 a 3 de Mar del Plata. En la mesa no está presente el arquitecto Gustavo Aspiazu, quien nos ha hecho llegar una nota de agradecimiento, que me voy a detener 5 minutos a leerla. Dice: Colegio de Arquitectos, CATBA 9, Provincia de Buenos Aires, señor presidente arquitecto Carlos Ronda, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de agradecerle la invitación de integrar la mesa debate los nuevos desafíos de la enseñanza de la arquitectura para la construcción de un futuro sustentable. Lamentablemente, por razones particulares, me es imposible asistir al debate, por lo que le pido las disculpas del caso a usted y por su intermedio al resto de las entidades que organizan el evento. Respecto a la declaración de interés de la Semana de la Sustentabilidad Urbano-Ambiental y Cambio Climático, desafíos para la ciudad, la arquitectura y la construcción, le haré llegar a la brevedad la documentación que acredite lo solicitado. Sin otro particular, reitero las disculpas por no poder acompañarlos en el debate y estoy a vuestra disposición. El arquitecto Gustavo Aspiazu es profesor titular del Taller Vertical de Arquitectura Aspiazu García Guadaña de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, dicho esto, vamos a dar paso a la charla. Va a comenzar la disertación el arquitecto Roberto Guadaña, decano de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Antes que nada, el agradecimiento nuevamente, como lo hice en el acto inaugural, al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, por la convocatoria a la facultad, y a mi persona para estar hoy en esta mesa. También al arquitecto Miranda por estar con nosotros. Nuevos desafíos que son viejos desafíos, actualizados o en todo caso con mayores niveles de preocupación. Esta cosa del cambio climático y el modo y de la sustentabilidad urbano-ambiental, el modo en que impacta en la construcción de la ciudad y la arquitectura contemporánea. Y antes de decir algunas cosas, algunos conceptos de lo que pienso personalmente y de los desafíos que tiene nuestra facultad en este momento, una suerte de glosario y de, más bien situacional, hacia dónde queremos ir. La primera cosa respecto a cambio climático que quiero leer es la definición que dio la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la acepción que le da el término cambio climático para referirse a ese tema, y dice que cambio climático, o que por cambio climático entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. La segunda cuestión que quiero decir es que esta cosa del cambio climático es una cuestión transdisciplinar y que debe ser considerada como pertinente a distintos campos de la ciencia, que va de la meteorología, la física, la química, la astronomía, la geografía, la geología y la biología, y que nuestro rol en tanto profesional es, entendiendo en parte algo de todo eso, de todas esas disciplinas, transferidas o traducidas a la arquitectura, en tanto disciplina y campo específico de acción. La otra cuestión es la de la sostenibilidad, que refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno y también de sus tiempos. Y que la arquitectura sustentable, en realidad,
también se la ha llamado, se la denomina arquitectura verde, sostenible, ecoarquitectura, arquitectura ambientalmente consciente, como modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible. Y que los principios de esa arquitectura sustentable tienen que ver con considerar condiciones de clima, hidrografía, ecosistemas de los distintos entornos, eficacia y moderación en el uso de los materiales, minimización de balance energético, reducción de consumo de energías no renovables, cumplimiento de normas higrotérmicas de salubridad, iluminación, habitabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, para rápidamente ir a lo que pensamos, todas esas cuestiones, arquitectura sustentable, sostenible, entiendo que son adjetivaciones. Digo adjetivaciones porque, y refiero al año 82, momento en que España recuperaba la democracia, Adolfo Suárez presidente, la universidad recuperaba también la democracia en España, el concurso que da Oriol Bohigas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona, su presentación se llamaba Contra una arquitectura adjetivada. Y con esto creo que todas estas cosas, refiero a eso para decir que esta cuestión de lo sostenible, sustentable, ecoarquitectura, etcétera, 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 son adjetivaciones. La arquitectura es hay una arquitectura, y la arquitectura desde tiempos remotos, cuando digo tiempos remotos, de la era antigua para acá, por lo menos haciendo ese punto de inflexión después de Cristo, en términos de historia, creo que ha tenido una gran preocupación por el ambiente y que el problema contemporáneo no es de la arquitectura ni de la ciudad en sí en términos de ocupación, sino fundamentalmente del acelerado desarrollo industrial, fundamentalmente del siglo XX. La contaminación ambiental es producto del desarrollo tecnológico descontrolado. Creo que asistimos ahora a un momento, y sigo hablando en esos términos y corrido de la arquitectura por un rato, asistimos a un momento de preocupación mundial por el cambio climático que se traduce en catástrofes, terremotos, temporales. Ahora nomás es Sandy ahí en Estados Unidos que ha dejado más de 90 muertos y todo lo que ustedes imaginan. Nuestros problemas en el río Paraná, la deforestación promedio, la crecida, cuando la crecida baja arrastrando en términos topográficos de norte a sur y los problemas que nos trae. La preocupación exenta de toda connotación política que ha significado la planta de la ex Bosnia en Uruguay, el tratado del río Uruguay por medio. Son todas situaciones que tienen que ver, me parece, con problemas contemporáneos, que es la toma de conciencia que empieza paulatinamente a haber en la sociedad fundamentalmente sobre el tema del recalentamiento global que impacta en el cambio climático, que cada 1 o 2 años tengamos ese espectáculo en el Cafayate cuando rompe por deshielo el glaciar, que en realidad es un espectáculo, pero deja un trasfondo que es parte de nuestro calentamiento global. Hasta acá una cuestión sumamente abreviada y apretada, pero que me permite referenciar en términos de ciudad, arquitectura y construcción, que son parte de cómo ha sido expresado este documento en esta carpetita, la cuestión de los desafíos. En términos de la ciudad, los desafíos tienen que ver con, en primer lugar, hablar de sustentabilidad social, que es central, porque apela a la inclusión. Y la inclusión tiene que ver con que la ciudad la vivimos todos. Cuando nosotros enseñamos en los talleres, en nuestros planes de estudio, hablamos de ciudad inclusiva. Y la ciudad inclusiva tiene que ver no solo con construir ciudad, sino también ciudadanía. Es decir, que todo el mundo tenga derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad es el derecho a la vivienda, es el derecho al uso de los equipamientos, al acceso a los equipamientos. Cuando digo el acceso, en términos
económicos en función de una economía formal. Entonces, desde ese lugar, creo que la salud, la educación, la cultura, los servicios terciarios son parte de la ciudad, construyen la ciudad, pero también deben garantizar la construcción ciudadana, el acceso a todos. Y desde ese lugar creo que nuestros mayores problemas en buena parte de América del Sur tienen que ver con la acelerada construcción de ciudad no planificada, habitualmente en los bordes, carente de todo. Cuando digo carente de todo, fundamentalmente de infraestructura, tanto de servicios esenciales como de las cuestiones transporte, cultura fundamentalmente, que siempre están congregadas en las áreas centrales de ciudad. Entonces, el desafío de toda esta cuestión es la densidad, el uso de la ciudad y la densidad, y límites a esa densidad. Esa idea romántica de ciudad jardín, desde Howard hasta Frank Lloyd Wright en Broccoli City, en Estados Unidos, en realidad hoy es una utopía. Y la utopía tiene que ver con la sostenibilidad de las infraestructuras, fundamentalmente de servicios. Desde los recursos financieros públicos para su desarrollo, para su ejecución, a los mismos presupuestos públicos para los mantenimientos. Razón que lo que uno busca es eficiencia y optimización, o lo que debe buscarse. Y desde ese lugar, el disparador es la densidad. Eso para las infraestructuras básicas de servicios esenciales, al transporte urbano, a los modos internodales de transporte. Y rápidamente me viene a la cabeza los casos Curitiba, por ejemplo. Esas cuestiones son centrales y eso se atan a la planificación. Buena parte de los problemas contemporáneos, por lo menos de los últimos 30 años, devienen de todo el periodo anterior, dictadura inclusive, y las inestabilidades políticas nacionales y también en la región. Creo que es el resultado del actual estado de ciudad collage, es decir, toda esa suerte de traje de payaso lleno de parches que es la ciudad contemporánea y que requieren un plan tan flexible como también dinámico, que pueda absorber los cambios que se producen en la sociedad, de orden económico, cultural, de movilidad social, en sentido, cualquier plan estático es caduco en corto plazo. Entonces, la idea de los planes es la flexibilidad y desde un plan poder resolver el problema del crecimiento de la ciudad, el problema del desarrollo de las infraestructuras, el tema de entender y crear conciencia de ciudad sostenible, pero también desde la perspectiva de la densidad. Probablemente la ciudad jardín no es el dato de los tiempos, el dato de la masividad. Y buena parte de esta cuestión de la masividad, lo recuerdo, en octubre del año pasado el Observatorio de Poblaciones de Estados Unidos anunciaba que la humanidad había alcanzado 7.000 millones de habitantes con el último tipo nacido en Filipinas. Entonces, ese es un indicador para la sociedad y obviamente un reto para la disciplina y la profesión. Entonces, desde ese lugar es la construcción de la ciudad. Me parece que hay que pensar la construcción de la ciudad. Ciudad que, vista desde Occidente, es una cosa, vista desde Oriente y Oriente Medio es otra cosa. Y es otra cosa en función de la cultura, esencialmente. Para Occidente se asienta fuertemente en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y en las necesidades básicas que parecería que hoy las resuelve el petróleo. Para Oriente, estas mismas cuestiones de la problemática ambiental ciudadana tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la baja tecnología y las necesidades básicas a través del agua. Y estos dos polos interactúan permanentemente. Y para hacer una reflexión rápida, uno diría hasta el siglo XVIII las guerras fueron por conquistas territoriales. En el siglo XIX la cuestión de las revoluciones fue por las independencias y sobre todo en nuestras latitudes.
En el siglo XX las guerras fueron fuertemente políticas ideológicas y el fin del siglo XX, que puede establecerse con la famosa tormenta del desierto, ahí la incursión en Kuwait, en última instancia tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con los recursos. Y en un programa, en una mirada hacia adelante poco optimista, provisoriamente, creo que el agua y el agua dulce es la próxima cuestión de las fricciones diplomáticas, que esperemos que no pase de eso y que nosotros, o esta porción del continente, es fuertemente mirada, fuertemente potencial por el gran reservorio de agua dulce que es. Buena parte de eso es la razón por la que el Reino Unido siga manteniendo Malvinas como un continente, no tanto por Malvinas en sí, sino por la proyección geométrica que significa sobre la Antártida. Y ese lugar es el reservorio de agua dulce más importante de la humanidad. Entonces, creo que en una cuota de pesimismo rápido y provisorio, creo que buena parte de las fricciones, insisto con esto, van a venir por el agua en este siglo XXI. Y respecto de la arquitectura, en este orden que decía escalar, como está planteado, desafíos para la ciudad, la arquitectura y la construcción, creo que una aparición temprana para una respuesta ambiental fue Vladimiro Acosta. Creo que Vladimiro, en ese ideario del hoy y aquí, planteó un sistema que aún sigue siendo único e inédito, que es esto del sistema Helios, que en realidad el sistema Helio no es más ni menos que un dato para el diseño del comportamiento del Sol en estas latitudes, y cuando digo en estas latitudes, del paralelo 34 al paralelo 37, 38, 39, con variabilidades muy mínimas, está explicado buena parte de la arquitectura desde una perspectiva biológica. En realidad, una continuación y una mirada humanista sobre el desarrollo racional corbusieriano basado en la casa como máquina de habitar. Una mirada superadora, planteada por Vladimiro casi contemporáneamente, porque estamos hablando de fin de la década del 50, establece esta cosa de un ensanche conceptual planteado a la máquina como una concepción biológica, por sobre el concepto de máquina para habitar. Entonces parece que ahí hay un núcleo duro de conocimiento que entendemos de absoluta vigencia, no solo nosotros, y con Daniel creo que vamos a coincidir en esto, como venimos de cátedras proyectuales, son cuestiones vinculadas al proyecto, pero también una mirada desde la tecnología y también desde la cultura arquitectónica, desde la teoría y la historia de la arquitectura. Y creo que Vladimiro, estas cosas, ampliamente demostradas desde la Casa en la Falda, la Casa de Bahía Blanca, el proyecto no construido de vivienda colectiva para la isla Maciel, ha puesto de manifiesto cada uno de estos conceptos que tienen que ver esencialmente con los espacios intermedios, con pensar esta cuestión de la arquitectura, que no solo es una caja de superficie mínima usual, a los que tienden los planes de vivienda del Estado, que requieren un reto y una mirada muy rápida de estas cuestiones, y creo que en este sentido debemos mirar la arquitectura nuevamente desde ese lugar. Y también desde otro lugar de fuerte aprehensión por el sitio, que creo, por eso digo que son temas bastante antiguos, y siempre desde la mirada nacional. Sacrista en la década del 50, en su Tucumán querido, que me parece que ahí también hay una cuestión central y un núcleo de conocimiento, que es el lugar, la idea de tomar tecnologías propias y apropiadas del lugar, racionalizadas, revisadas a la luz de realidades de repetición, tendiendo a estandarizar y a masivizar esa cuestión. Y en ese sentido, creo que hay un punto de equilibrio de Sacristi a Vladimiro en relación, y lo digo desde una mirada crítica a la contemporaneidad, que parece que ahora es sustentable los edificios que tienen barba verde por todos lados, y en realidad es una
no es más que una metáfora, me parece, y una alusión a la sustentabilidad que han sabido recoger los desarrolladores inmobiliarios, y lo único que se consigue parece ser un plus de renta por encima de la realidad. Y creo que tenemos que volver con un sentido de la ética y estética del movimiento moderno sobre esta línea, y estas son las cosas que pensamos en la facultad desde la enseñanza. Y desde nuestra realidad también marplatense, me parece que nuestro problema es en un ambiente marino de fuerte presencia de salinidad en el aire, nos lleva a tener que repensar materiales, condiciones de cerramiento de las cajas arquitectónicas, la cuestión de las caras frías y de las caras templadas, caracterizadas por el sudeste, como las caras frías, la del lado del, cuando tenemos temporal en Mar del Plata es el sudeste, es el azote del lado del mar. El sudoeste para nosotros es las caras templadas cálidas, es el lugar de la puesta del sol así horizontal que no sabés cómo pararlo, y esas son nuestras realidades. Esas realidades locales no es que se traspolan, lo que permanece constante son los conceptos, los criterios en todo caso. Lo que varía son las situaciones geográficas y las situaciones de clima, sobre todo en extensiones territoriales, no solo como la escala nacional, sino también la escala regional de lo que es nuestro cono sur, nuestros problemas de captación de luz al sur, de Trelew para abajo, o nuestros problemas de control de sol y de impacto de ese rayo de sol casi vertical de nuestro noroeste, el noreste, es decir, las cuestiones de humedad del noroeste en relación al noreste y la relación con el río y la relación de ciudades y arquitecturas que deben pensarse en esa condición, en eso que se recrea mínimamente en nuestro delta, acá nomás, pero cómo esa cosa impacta y qué grado de profundización tiene cuando en el impenetrable, el Chaco, en el borde del Paraná, a la altura de Chaco, que es sumamente bajo, es decir, vos te parás ahí y tenés el territorio casi permanentemente amenazado en relación a la costa de Corrientes, la costa este, sumamente alta. Esas condiciones topográficas tan distintas tienen un impacto enorme en la construcción de la ciudad y también en la cultura. No es lo mismo la cultura del habitante chaqueño en el borde del Paraná que el tipo que está del otro lado cruzando el río del lado de Corrientes. Son temas muy distintos y lo distinto es la topografía, distinto es la noción de lugar. Entonces, yo creo que en la enseñanza, pero sobre todo pasando la enseñanza, en la profesión, ahí se requiere una cuota de sensibilidad y también de conciencia muy alta para resolver ese tipo de problemas. No es lo mismo la arquitectura me pongo en ese lugar porque es de fuerte contraste, separado nada más que por el río. Y ahí el río, paradójicamente, cuando decimos que el Río de la Plata junta a los uruguayos con nosotros, el río Paraná divide, Corrientes y Chaco son muy distintas, sumamente distintas, y tiene que ver con la topografía, tiene que ver con las distintas cotas de costa, de territorio, y esas cuestiones impactan fuertemente en la arquitectura. Y para dejarlo a Miranda que siga largo y tendido con toda esta cuestión, yo quería decir 2 o 3 cuestiones finales, que es como algunos principios de proyecto pensados para una arquitectura contemporánea, de la escala de la ciudad a la escala de la arquitectura, que tienen que ver con la ciudad compacta, con liberar a las calles de la congestión de vehículos privados. Para eso es necesario un fuerte programa y planeamiento de desarrollo del sistema de transporte público, la densificación de los bordes de ciudad, de esos lugares de interfase donde la ciudad se va haciendo campo y el área central de ciudad, si vos vieras una skyline de ciudad parece que es así, donde hay que tender a truncar esa pirámide, que sea más trapecio, de modo tal, y también la altura. Mayor diversidad de usos del suelo urbano, es decir, los mix de uso en contra de la especialización y del zoning.
que creo que Tim 10 fue la mirada crítica y contestataria a la Carta de Atenas de los CIAM y que tiene absoluta vigencia esta cuestión de los planteos de los Smithson y buena parte de los tipos que trabajaron en Inglaterra y también en Holanda y en Francia respecto a esta mirada contestataria sobre CIAM. A la eficiencia, insisto, de los sistemas de transporte, a pensar los edificios de vivienda predominantemente horizontales, lo que no significa un desarrollo de planta baja, y pienso en términos de ciudad todavía, a volver sobre la escala barrial y vecinal como punto identitario de la ciudad de distintos sectores identitarios, la diversificación a escala del barrio de los usos urbanos, es decir, que hay que trabajar fuertemente sobre los indicadores urbanos, conservar edificios de valor histórico, es decir, poner en valor la identidad, pero sobre todo recrear el concepto de historia en una mirada retrospectiva. Pensar en esta cuestión de las bicisendas y todas esas cosas, no necesariamente como un tema de recreación, que también está bien, sino como un uso cotidiano, diario. Pensar los corredores de transportes públicos, no pueden estar todas las calles regadas con auto, y eso es sustentabilidad urbana. Las fuentes de energías locales, es decir, qué posibilidades tenemos con con la altura y la incidencia de nuestros rayos solares. Cuando digo nuestros rayos solares, en nuestras latitudes, con el viento, las energías eólicas, por lo menos mínimamente para generar energía para los espacios públicos propios de cada una de esta plaza que tenemos acá nomás al lado de este edificio. En el ámbito de lo local, proyectar y diseñar teniendo en cuenta el paisaje natural y la biodiversidad de ese paisaje, la puesta en valor de las cuestiones locales. Trátese el Mar del Plata con este borde marítimo, pero también y a escala de Mar del Plata, desarrollar lo que hoy nos parece que es un gran problema, la ciudad dual. Esta del borde marítimo que tiene todo, y la ciudad interior, la ciudad más parecida al paisaje pampeano, carente de todo. Entonces, ¿de qué manera dos ciudades distintas, pero que tienen los mismos valores en sí, en términos de posibilidades de desarrollo, posibilidades fundamentalmente de recrearse a sí mismo y de tener valor en sí mismo? A la escala del edificio, producir un bajo impacto ambiental, y un edificio que produzca un bajo impacto ambiental, es como decir, en la vida hay que ser cortés y educado. La pregunta es cómo. Y el cómo tiene que ver, volviendo sobre Vladimiro y Sacriste, y también datos contemporáneos. Hoy hablábamos con Daniel Miranda hace un ratito. Los conceptos de fachada ventilada son un gran y eficaz hallazgo y desarrollo. Pero nosotros no podemos usar la fachada ventilada que usa Foster en Londres, la fachada ventilada de Piano en París. Nuestra fachada ventilada será en razón de nuestros materiales, nuestros usos, nuestra realidad. ¿Qué pasa con nuestra cerámica? Cuando digo qué pasa con nuestra cerámica, porque me pongo contra toda posibilidad de desarrollo del ladrillo de barro cocido. Me parece que esa cuestión, que en parte llegó con los inmigrantes y en parte era un desarrollo anterior de la sociedad precolombina. Lo que digo a esta altura es que es difícil aceptar que estás quemando tierra productiva para producir ladrillo. Es bastante difícil aceptarlo y es bastante difícil entender el nivel de contaminación ambiental producto de la quema desordenada y de pasto que puede alimentar ganado para producir ladrillo. Creo que la cerámica es el desarrollo futuro, y futuro para nosotros, presente en buena parte de países europeos que tienen alguna afinidad en términos culturales y también de desarrollo económico. Me refiero al sur de España. Seleccionar tecnologías locales. Cuando digo locales, tecnologías locales tiene que ver con, por un lado, recursos, material, pero también y fundamentalmente
con aptitud técnica, es decir, gente que sabe hacer ese trabajo y gente que es necesaria, es decir, la calidad de la mano de obra es central. Buena parte de las obras nacionales que han trascendido, hablo de Clorindo Testa a Bucho Valiero, han tenido que ver con el desarrollo de esas manos de obras locales, que me parece sumamente importante. Volver sobre las energías renovables, fundamentalmente, y minimizar el uso de energías no renovables. En la Argentina, el último tiempo se ha caracterizado por situaciones esencialmente de política económica, por bajo costo de las energías no renovables, pero también es letal. Es decir, un aire acondicionado es muy barato, la energía eléctrica tiene subsidios, muy barato, y que más energía que no tiene nombre, que se produce con recursos, que consume recursos no renovables. No sé si la energía tiene que ser más cara o los equipos de refrigeración más caros. Lo que sí sé es que hay que volver sobre cuestiones que los inmigrantes tuvieron muy claro, nuestros abuelos tuvieron muy claro. Yo recién hablaba de 50, 60, de Sacriste, Vladimiro, y en realidad, si vos volvés sobre la primera oleada inmigratoria de la década del 80 y la segunda con la crisis del 30, que consolidó la llegada de buena parte de nuestros abuelos, la Casa Chorizo, que en realidad es un establecimiento de la casa romana, pero como aparecía en nuestra estructura urbana sobre las leyes de India, sobre Cardo, de Cumano, sobre el establecimiento del parcelamiento, que dio lugar a la existencia de las medianeras, la Casa Chorizo, en 3 fajas, el patio, la galería y las salas, la arquitectura de salas, tenía la virtud de estar levantada. El piso estaba levantado y vos, si mirás la Casa Chorizo, abajo tenían rejilla. Y arriba tenían, desde el cielo raso de madera, para arriba tenían una altura de entretecho enorme. Y esas casas eran sustentables. Por eso digo, la sustentabilidad va de la mano de la arquitectura desde el principio de los tiempos. Entonces creo que hay que volver sobre esas casas. Yo no digo que haya que hacer casas chorizos por la cuestión central de que hay que densificar. Y la densidad supone un rendimiento del suelo, no especulativo, pero rendimiento del suelo, porque hay que resolver los problemas de masas. Entonces, todas estas cuestiones que voy mencionando son principios para desarrollar una arquitectura para hoy y aquí, que no sé si son sustentables en los términos de la contemporaneidad de sustentabilidad, sino exclusivamente volver sobre la ética y estética que tuvieron buena parte de los maestros nacionales, que de Sacriste a Tedeschi, Enrico Tedeschi en Mendoza, Vladimiro en buena parte del país. Creo que son temas que hay que volver sobre eso. El clima y el medio local son las razones fundantes de la arquitectura. Y estas son las cosas sobre las que los planes de estudio se están asentando. La oportunidad que tuvimos de revisar el plan de estudio en nuestra Facultad de Mar del Plata fue con motivo de la acreditación de la carrera de grado, que nos permitió revisar algunas de estas cosas y también, más que introducir, ratificar y profundizar algunos contenidos en esta dirección, en las 3 áreas de conocimiento que tiene la estructura del plan de estudio de nuestra carrera: histórico-cultural, arquitectónico-urbanística y tecnológica-constructiva, y de alguna manera el resultado que esperamos encontrar en la integración ya final de todo esto es en el proyecto de graduación, que constituye un punto intermedio, tratando de tornar lo menos traumático posible el paso de la vida académica a la vida profesional, y ese laburo intenta instituirse como en el portfolio cuando vas a buscar trabajo, un laburo que es desarrollado en la facultad, es próximo a la graduación, pero que tiene fuerte pregnancia con lo que significa la vida profesional. Ese es el laburo de los arquitectos. Bueno, gracias. Bueno.